Ok, mamá Pilar. Cuando fui a la escuela. ¿Dónde has nacido? Por ejemplo, del primer año yo no me acuerdo absolutamente nada. No, está bien si no te acuerdas, sí. Del primer grado. Ajá. Ya. De básico, ¿no? No me acuerdo nada. Pero sí me recuerdo bien del segundo grado. Ok. ¿Qué esto era en La Paz? Esto ha sido en la famosa mina de estaño de Bolivia de siglo XX. Y ahí era después estuve un año en Oruro, o sea, el segundo. Tercer grado fui allá a vivir con mis papás. Trabajaba ahí mi papá en la mina. Entonces, fuimos allá y me inscribí a la escuela minera de siglo XX, que era una escuela excelente. Los maestros eran excelentes, que iban los mejores graduados de la normal de estudiantes para maestros. Ahí, desde año me recuerdo. Desde el grado también estuve allí. Pasábamos, las mujeres pasábamos clases de labores, los hombres aprendían carpintería o cualquier cosa que les gustaba, porque nos regalaban los materiales. Nos daban los materiales y los maestros eran bien estrictos. Bien estrictos eran, que a mí me gustaba. ¿Y eran dices que la escuela era para los niños de los mineros? Para los hijos de los mineros. Oh, ok. Daban útiles, regalaban el material para hacer labores, carpintería a los varones. Y en fin, las maestras nos enseñaban muy bien, especialmente las matemáticas. Ahí es donde yo aprendí la práctica de matemáticas donde entraban números enteros y quebrados. Y también se hacía con sumas, restas y multiplicaciones. Con divisiones era un tanto difícil. Entonces, con eso enteros y quebrados eran. Entonces nos enseñaron y aprendí, pero como se dice, a las mil maravillas y esa lección de matemáticas. De ahí es que después ahí mi papá se dedicó a la política, le gustaba la política y siempre defendía a los trabajadores mineros, a la clase trabajadora, a los pobres, a ellos defendía a sangre y fuego, como se dice en Bolivia. No le importaba, incluso en varias oportunidades ha arriesgado su vida, que casi lo matan. Una era dentro de la mina, el interior mina, ahí había unas jaulas que bajaban los mineros abajo para hacer su trabajo. Era un pesado. Esa época era un trabajo sumamente fuerte, no había los materiales o las herramientas modernas que actualmente existen. Entonces, como él defendía a los mineros, entonces no faltaban los enemigos que no comulgaban con sus ideas, por X razones me imagino, o porque sabían recibir dinero, no sé exactamente eso. Pero la cuestión es que fue que un muchacho que trabajaba minero también, le dijo a mi papá: Cabrera, súbete arriba, porque aquí te van a matar. Ya estaban planeando, de casualidad, escuché que estaban planeando para lanzarte a una profundidad de donde haya una profundidad en el interior mina, y le digo: sube de inmediato. Si no era la advertencia de ese muchacho,
mi papá ahí se quedaba para siempre y ya no lo hubiéramos visto. Pero Dios es grande, que cuando hay buenas intenciones en la mente y en el corazón, ayuda, porque él defendía a los trabajadores y además estaban luchando. Mi papá candidateó para secretario general de los trabajadores mineros, con otro. Como siempre existe, con otro contrario, que él no estaba de acuerdo con las ideas de mi papá. Y de una y de otra manera estaban planeando siempre los partidarios, los que apoyaban a Juan, que se llamaba. Entonces se salvó, gracias a Dios, en varias oportunidades. Y la última fue, bueno, nosotros con mi mamá y mi papá, en la noche, después de las 12 de la noche, salíamos a pegar propaganda a las casas, a la mina, tenían sus casas bonitas para que vivan los mineros. Y mi mamá preparaba engrudo, mi papá incluso pintaba la leche en los periódicos de esa época, porque no había ese papel blanco que existe hoy en día. Pero en eso pintaba las letras bien y pegaba las paredes, pegaba los pisos, como decir, a las aceras, hacía un lugar vacío donde podían leer. De ahí es que ya es siglo XX a mi papá. Y en una oportunidad, mi papá fue allá al frente de la mina, un pueblo que pertenece al departamento de Potosí. Ahí, fue allí. El tal es que un momento la gente lo gloriaba a mi papá, que viva Cabrera. Otros momentos decían, viva Juan, del contrario del otro candidato. Y decían, ¿qué queremos la cabeza de Cabrera? Un momento, otro momento decían, ¿qué queremos la cabeza de Juan Lechín? Así que imagínense cómo era ese altercado. Que mi papá nos contó a nosotros que casi lo agarran y lo iban a colgar en la plaza. En la plaza. Y aparte de eso, cerca del sindicato de trabajadores del siglo XX, en la calle que nosotros estábamos, en la calle principal nosotros vivíamos, habían preparado ya un poste, las sogas, para darle muerte a mi papá, colgarlo a él ahí. Mi papá, Dios quiso de que estaba cosiendo la calle, dice, estaba yo cosiendo la calle y vi una puerta abierta. Antes las puertas eran amplias y altas, en mi época. Entonces mi papá entró y se ocultó, se cubrió con la puerta y los trabajadores, todos ellos, pasaron de largo hasta adentro, porque había casas de 2 hasta 3 patios, ¿no? Entonces entraron, apenas salieron, él salió corriendo y subió a siglo XX, cruzó el río, un riachuelo pequeño, cruzó eso y vino. Y mi mamá pudo por suerte divisar a mi papá y yo también lo vi. Le digo, mamá, mi papá viene. Llegó mi papá y le dice a mi mamá, Victoria, tienes que ir a tocar la puerta de Andrade. Tenía un buen puesto en la mina. Anda, le dice, dile que lo deje abierto su puerta para yo entrar. Para que no, yo no quiero que me maten, dije, porque tengo que defender a los trabajadores. Eso mi mamá a tocar la puerta no quisieron abrirle, le negaron una vez. La segunda vez también fue y no quisieron abrirle la puerta y dar el acceso a mi papá, le negaron. Y para la tercera vez mi papá dice, ya divisámonos al grupo de mineros huyendo, vociferando, ¿qué queremos la cabeza de Cabrera? Le dice a mi mamá, anda, tocas la puerta, contestas tú, en cuanto abra yo me meto ahí adentro.
Se entró mi papá, y ahí donde el palomar de arriba nos estaba viendo a nosotros. Mi papá, como no lo encontraron donde vivíamos, dijo, no está Cabrera. Como no está su papá, no está Cabrera, pues hay que colgar al hijo. Mi hermano tenía 9 años, creo, entre 8 y 9 años. Y yo tenía, creo, 12 años. Ese detalle no recuerdo bien. Pero yo me paré y les discutí a los mineros. No les tuve miedo. Les discutí que por qué quería matar a mi papá. Y ahí yo les dije, mi papá no ha robado, no ha matado a ninguno. ¿Por qué quieren colgar a mi padre? Y ahora a mi hermano en vez de mi papá. Fuerte les estaba discutiendo a los mineros. Y un minero, porque habían rodeado la casa con dinamita, prendió el fuego y la mecha de la así manejó. Esto hago y en 1000 pedazos vuelan ustedes. Volamos todos, dijo. Así hago. Y yo pensaba y decía, ahorita va a prender fuego y volamos. Pero no importa, dijo, mi papá se salva. Pensábamos, junto a mi mamá éramos 4 hermanos, yo la mayor, y mi hermano también que murió abogado, era el más pequeño, había tenido unos 5 años, no tenía más. Y en la otra calle de atrás había escuchado a una señora de pollera, cochabambina, que vino a defendernos. Primeramente les ha hablado en español, bien les ha hablado, les ha reñido. No le demostró miedo tampoco la señora. Y después en quechua les ha reñido. ¿Que ustedes van a criar a sus hijos? ¿Ustedes van a mantener? Les digo. Muy poco entendí lo que habló en quechua. Pero lo que sí era defendiéndonos a nosotros. Que si él estaba así defendiendo era a los mineros, a los trabajadores, que siempre, lamentablemente, en toda época han sido explotados laboralmente. De ahí se fueron retirando poco a poco y mi papá estaba viendo del palomar todo eso. Incluso a mí me hicieron llegar una pedrada, a mi hermano también, y se disipó la aglomeración de mineros. Y ahí dijimos, ay Dios mío, se fueron, no vamos a volar. Se fueron ellos, se fueron disipando los mineros y esperó hasta que sea las 12 de la noche, porque incluso nos mostraron la soga, todo, esperando a las 12 de la noche para pasar al frente al pueblo de Yayagua, donde mi papá tenía un tío. Mi papá me nos dice, vamos a ir donde el tío Belisario, unas cuantas cosas, prepárame una maletita o en lo que sea para llevar en el tren que sale temprano. Esperamos a las 12 de la noche, mi papá se vistió de campesino, con poncho su chulo. Bueno, después tenis. Y mi mamá y yo, mi mamá se puso todo de negro y salimos en el nombre de Dios, rezando para que no nos vean. Y cruzamos el río ese hacia el pueblo de Yayagua, por la calle principal. Hemos pasado la plaza y después a la casa de mi tío. Mi papá se quedó ahí a dormir. Nosotros nos volvimos, yo y mi mamá solas hemos cruzado el río. Con la bendición de Dios llegamos bien a donde vivíamos. Nos levantamos después temprano y me dice
si tus hermanos se van a quedar echados llaves, mi mamá ya les indicó cómo debían hacer todo hasta que volvamos de la estación. Fuimos a la casa de mi tío y suerte tuvimos que había un taxi libre y nos llevó a mi mamá y a mi papá a la estación del tren, que era más o menos distante. De ahí entró a la oficina del jefe de la estación, habló con él, le permitieron quedarse en la oficina hasta que venga el tren. Vino el tren y ahora sí en este me voy. Cuando esté partiendo, yo voy a entrar al vuelo, dicen. Entrar al vuelo al tren. Y así fue. Cuando estaba partiendo el tren, él fue a dar alcance corriendo y subió al tren. Y se fue. Y tenía que pasar por otro centro minero, Huanuni. Vas a tener cuidado, le dijo mi mamá. Sí, no te preocupes. Victoria, le dije, no te preocupes. Y nos contó después que había pasado con suerte, que no hubo nada de los mineros. De ahí es que mi papá se fue y se fue directamente a La Paz, directamente al Palacio de Gobierno para encontrarse con el presidente de esa época, el coronel Gualberto Villarroel, al cual y teníamos una foto de él, está al lado del presidente, es el coronel Gualberto Villarroel, pero y está en un libro realmente sobre esa época de la que vivieron los mineros, los trabajadores, se fueron explotados, mal remunerados, o sea, mal pagados, ¿no? Y él siempre exclamaba eso. Incluso le hicieron una oferta de dinero, de buen dinero para esa época, y llevarnos a Inglaterra. Mi papá rechazó todo totalmente. No quería, porque los querían a los mineros sacar del trabajo, ¿cómo se llama esto? Espera. ¿Sigo? Espera. Indemnizarlos y sacarlos del trabajo. Y lo que mi papá quería era que los indemnicen y la recontratación de los trabajadores. Por eso es que le hicieron una oferta de bastante dinero y el viaje a Inglaterra, que era fabulosa la oferta, pero mi padre mucho se clamaba por los trabajadores, por los pobres, los necesitados. Por ello luchaba mi papá. Era un hombre sano, no era, como dicen en mi país, metalizado, que no era amante del dinero, que no defendía a un trabajador o alguien que era explotado laboralmente. Él reclamaba, no agarraba ningún dinero ni nada. Consiguió, se fue ahí. Yo no he escuchado, no sé qué cosas hablarían con el presidente, no sé nada. Pero después fue a Oruro y era subprefecto, como decir, alcalde en Nueva York. Así era mi papá, su trabajo. Y un día estábamos charlando y se me ocurrió preguntarle, y mi papá también me contaba todo, y me dice, ¿sabes, hija? Me dice, la oferta de dinero y para irnos a Inglaterra era tentadora, me dijo. Yo pensé incluso de si mis hijos van a tener otra educación, han de hablar otro idioma, otra manera de vivir, con dinero y todo, pero en ese momento que yo estaba pensando eso, dijo, entraron a la oficina, mi oficina,
las esposas cargadas de sus hijos, agarradas de sus hijitos, llorando. Eso me conmovió muchísimo, y recordé los consejos de mi mamita, dijo. Recordé lo que mi mamita siempre me enseñaba y me recomendaba, que jamás aceptaba sobornos de nadie, que debía actuar en buena ley y que debía defender al que necesita. Viene a mi mente todo eso y dije, y viendo llorar a las esposas, a los niños, dije, no, se devoró y dije, no, disculparán la expresión, pero él dice, no voy a decir la palabra que él dijo, pero él dijo, al carajo todo eso, arriba los trabajadores mineros, vive la indemnización y la recontratación de los mineros. Y así fue que mi papá, pobremente esa época hemos tenido que vivir, pero feliz y contento, y yo siempre a través de mi vida de estudiante, de adolescente, eso he tenido presente, grabado en mi mente, y hasta ahora que tengo 81 años de edad, todavía recuerdo y como si estuviera viviendo esos momentos. Tristes, pero al mismo tiempo bien felices y bien dichosos de haber obrado en buena fe. Eso es lo que mi Señor Padre nos enseñaba a todos nosotros. Y yo tengo eso en mente y hago recuerdo a mis hijos cuando tengo oportunidad de charlar con ellos, para que en su vida ellos actúen de esa manera, sin engañar ni hacer llorar a nadie. Y así fue, mi padre nos trabajó. Claro, hubo represalias, todo, pero cosas pasajeras que finalmente algunos llegan a la conclusión de que en la vida no hay que obrar de mala fe, no hay que engañar al prójimo y hay que tratar de ayudarlos en lo que uno pueda y tenga para darles. Y así fue nuestra vida, y yo siempre a mis hijos les he inculcado eso, a mis nietas, que sean caritativas, que sean humanitarias, que si ven a un niño, a un anciano, a un necesitado, pidiéndole un pan, que no le nieguen esa dicha de comerse el pan, porque al ver comer a un anciano, a un niño que estaba llorando de hambre, un pan, esa carita de alegría que se irradia, no hay palabras para, no hay palabras para descifrar la alegría de ver a un niño, a un anciano, a una persona satisfacer a su hambre con el pan que le dieron. Y único nosotros, y yo, que voy a una iglesia cristiana, escucho la palabra de Dios. Actualmente no leo por deficiencia visual, pero siempre tengo en mente eso, que un niño, mi papá nos decía, un niño cuando llora y pide, no es por molestar, sino porque tiene hambre. Cuando le das a un niño para que coma, satisfaga su hambre, has de ver esa carita de alegría, y no hay palabras para descifrar esa carita que da ese niño o ese anciano o persona que no tenía para comer. Mi deseo grande es, actualmente, de que todos los jóvenes siempre sean conscientes, siempre sean humanitarios, caritativos, cariñosos, que jamás sean soberbios, altaneros ni despreciativos con su prójimo, porque después viene la recompensa, la bendición de Jehová Dios y de Jesús, que es la cosa más maravillosa que puede poseer un ser humano. Yo estoy feliz de poder dirigir estas palabras para que mi nietita Sabana y mis otros nietitos que pueden escuchar asimilen algo y mantengan en su mentecita para poder en el futuro ser hombres de bien,
honrados, trabajadores, responsables, consumidores y buenos hombres y grandes profesionales que siempre digan la verdad, defiendan la verdad y defiendan a los que no tienen. Ya no más. He dicho, muchas gracias para los que van a escuchar, que Dios los bendiga grandemente y sean felices en sus hogares con sus familias. Gracias por escucharme, Dios los bendiga.